Hola, buenos días. Gracias una vez más a Gondomar TV por invitarnos. El tema que nos ocupa este mes, la verdad que a mí pues, me alegra muchísimo, ¿no? En definitiva, es el desarrollo de esta zona en la que nos encontramos ahora, las cercas. El CDL ya en su programa electoral llevamos como prioridad el desarrollo pues, de forma para un ámbito deportivo y de ocio de este entorno. Una de las cuestiones que se incluye es el derribo de la casa del señor Manolo, como aquí le conocemos, del anterior conserje. El proyecto que se anunció en prensa hace unas semanas lleva el derribo de esta edificación que tenemos aquí detrás. Yo considero que es interesante, yo creo que vamos a ganar amplitud y vamos a, de alguna manera, a abrir un poco más este espacio, ¿verdad? En este sentido, decir que el proyecto que queremos ejecutar lleva la construcción de un muro que irá más o menos a esta altura en la que yo me encuentro. Este proyecto ya lo habíamos presentado pues, en la anterior legislatura a la Xunta de Galicia, solicitando pues, fondos para poder llevarlo a cabo. El muro impediría, los técnicos pues así lo informan, impediría que el agua entrase pues, en el edificio, que es lo más complicado que nos está sucediendo año tras año, y permitiría que esta zona que tenemos aquí a la derecha pues continuase siendo inundable. Vivimos en Gondomar, aquí vinimos al cole muchos de nosotros y de toda la vida. Esta zona, pues bueno, el río desborda y sale fuera. ¿Qué pasa? El mayor problema nos encontramos cuando entra en el edificio y hace los destrozos, como el año pasado, que fue algo increíble, ¿verdad? Nosotros, bueno, desde CDL, ya desde el área de deportes, ya anteriormente, cuando yo era concejala ya en la anterior legislatura, ya apostamos por este espacio. De hecho, construimos una pista que actualmente la utiliza la Sociedad Atlética Valmiñor, que tiene más de 100 niños y adultos practicando deporte. Y en ese momento también hicimos el derribo de un muro de bloques que estaba pegado justamente al río. En aquel momento pues, recibimos críticas miles, pero bueno, yo creo, lo tengo claro, que fue un acierto, porque a partir de ahí pues, parece que podemos convivir con el río. Paseamos en el entorno del río y de hecho pues, la experiencia nos dice que esta zona pues, ganó un 1000%, ¿verdad? Entonces nada, de lo que estamos hablando ahora es del proyecto que queremos desarrollar aquí, perdón, que es pues, el desarrollo integral de esta zona, aunque por supuesto pues, en el momento en el que estamos tendremos que hacerlo por fases, primero con la construcción de este muro, que ya os digo que viene pues, pues, más o menos a esta altura, impidiendo que entre el agua en el edificio del CDL, y una segunda fase que es el desarrollo de esta zona pues, con unas pistas de tenis y hacerlo de alguna manera un entorno pues, más agradable, un entorno deportivo y en el que del que todos podemos aprovechar. Bueno, ya para rematar, quiero pedirle pues, a todos los vecinos y vecinas que sean conscientes de que el espacio público que es de todos, y tenemos desgraciadamente, no hace mucho, pues hicimos unas obras de reparación aquí en este edificio, hemos cambiado las puertas de entrada y por desgracia ya hemos sufrido actos vandálicos, pues una puerta que la colocamos hace un mes ya está bastante deteriorada. Entonces, bueno, yo creo que entre todos, aprovechando este espacio como un espacio deportivo y de un uso frecuente y de todos los días, seguro que estos actos vandálicos también entre todos vamos a frenarlos. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes.